Hola amigas y amigos, estamos a puertas de la segunda vuelta presidencial. Nuestro candidato, Alejandro Guillé Álvarez, está a punto de materializar el sueño de muchas y de muchos. Y nuevamente se les reitera a todas y a todos la invitación de sumarse activamente en la defensa de los votos de nuestro candidato. Es por eso que vamos a hacer un pequeño repaso de aquellas cuestiones fundamentales que el día 17 de diciembre ustedes tienen que observar durante todo el proceso de votación que se da y principalmente durante el escrutinio. Bueno, lo primero que les quiero mostrar, que ustedes muchos ya lo deben haber visto porque deben haber estado el día de la primera vuelta, son cómo son las carpetas, el material electoral que van a recibir de parte de nuestros apoderados generales. Esta es la carpeta que van a tener nuestros apoderados de mesa y apoderados generales. Este es el formato, este ha sido autorizado por CERVEL y dentro de la carpeta ustedes podrán encontrar la credencial respectiva que los acredita como apoderados. En este caso yo puse un ejemplo con mis datos y además podrán encontrar el respectivo poder. Es este el documento que tiene que tener cada una y cada uno de ustedes para los efectos de poder representar y defender los intereses de nuestro candidato en dicha mesa. Además, es importante que les digamos de que para esta segunda vuelta presidencial vamos a adjuntar dentro de estas carpetas, entre el material electoral, un certificado de escrutinio para los efectos de que ustedes puedan registrar también en un certificado que pueden pedir que lo firme el presidente de la mesa, aquellas cuestiones que les interesa que los equipos de defensa, de abogados, pongan atención, ya sea en colegios escrutadores o en tribunales electorales. Es fundamental que se contacten muy tempranamente con el apoderado general. La lógica que va a tener este día 17 de diciembre es que le vamos a pedir a todas y a todos nuestros apoderados de mesa que concurran lo más temprano posible, que concurran y se contacten con el apoderado general del respectivo recinto. Es el apoderado general el que le va a hacer entrega de los materiales electorales y a la vez es el apoderado general quien va a tener la comunicación con los equipos de abogados que eventualmente podrán asesorarles para los efectos de subsanar todas aquellas dificultades que pudieran ustedes tener el día de la votación. Algunas recomendaciones antes de que pasemos a ver ejemplos de votación. Lo que ya dije, fundamental llegar temprano. Fundamental contactarse con el apoderado general. El apoderado general tendrá una función clave el día de la elección. Es el que cuenta con la información precisa respecto de qué mesas tenemos que cubrir y cómo las vamos a cubrir. Por lo tanto, él va a distribuir nuestra fuerza de apoderados dentro del recinto y si tenemos más apoderados, va a poder contactarse con otros apoderados generales para los efectos de poder traspasar esa fuerza que se excede en algún recinto hacia otro recinto en donde tengamos una menor fuerza de apoderados. El principal objetivo que nos ha planteado el senador Alejandro Guillé Álvarez es que seamos capaces de tener la mayor cantidad, si no todas las mesas de escrutinios donde se van a realizar escrutinios a lo largo y ancho de nuestro país. Ahora bien, primer consejo, llegar temprano. Segundo consejo, contactarse con el apoderado general. El tercer consejo es que llegando temprano generen un buen clima de relación con el resto de las personas que están en la mesa. Y recordemos que los vocales, el presidente, el secretario, el comisario son ciudadanos, al igual que todos los que van a votar, que están cumpliendo una función pública y que obviamente requieren de una colaboración por parte de los apoderados de una y de otra candidatura. El consejo que les entregamos es realizar su trabajo con determinación, pero con prudencia, con fraternidad, pero con mucha acuciosidad respecto de aquellas cosas que ustedes observen. Y que cuando constaten alguna situación que pudiera ser anómala y se genere un clima en la mesa que pudiera generar alguna discordia,
recurran al apoderado general de nuestra candidatura para que, en vez de generar un clima de tensión dentro de la mesa, sean las autoridades electorales del recinto las que, si corresponden, llamen a la tranquilidad y ordenen el procedimiento que eventualmente necesite ser observado. El momento clave del día 17 es el escrutinio. Ya vimos en la capacitación pasada todo lo relativo a la apertura de las urnas, al registro que se hace en el padrón donde se escribe no votó, pero la parte que queremos reforzar para esta segunda vuelta es la completa comprensión de qué se entiende por un voto válido, qué se entiende por un voto nulo, qué se entiende por un voto objetado y qué se entiende por un voto blanco. Y hemos querido traer algunos ejemplos con facsímiles, que son copia del facsímil que entrega el servicio electoral para los efectos de que se genere una difusión correcta respecto de cómo va a ser la votación. Lo primero que ustedes tienen que observar, y que puede ser hasta de perogrullo, es que los candidatos mantienen el número que tuvieron en la primera vuelta. Y así tenemos al candidato Sebastián Piñera con un número 3 y tenemos a nuestro candidato Alejandro Guille Álvarez con un número 4. Cuando se genera la apertura de la urna, se abre un voto, obviamente esta parte, que es el talón, no se encuentra ya en el voto. El talón se recorta al momento previo a ingresar el voto a la urna. Cuando se abre el voto, obviamente si el voto no tiene ninguna marca, y lo vemos como en este caso en blanco, eso se define correctamente como un voto blanco. Ojo, también podríamos entender como un voto blanco un voto que estuviera tarjado de esta forma. Un voto blanco, en estricto rigor, es un voto que no manifiesta ninguna preferencia, ninguna. Por lo tanto, esto sería un voto blanco. De la misma forma, este voto que está acá, si tuviera una leyenda, por ejemplo, viva el Papa, sería un voto blanco, tanto en cuanto no está manifestando ninguna preferencia ni por el candidato de la alternativa 3, ni por el candidato de la alternativa 4. A diferencia de los votos, ¿por qué es importante tener claro esto? Porque tenemos que visibilizar de que estos votos tienen que contabilizarse dentro de los blancos. Alguna interpretación errónea podría decir, oye, mire, esta parte de la X está más cercana al candidato que está acá arriba, por lo tanto yo creo que quiso poner la X arriba de él y es un voto para el candidato de la opción 3. Esa es una interpretación bastante alambricada, pero la hemos visto en el territorio. Es sumamente relevante tener claro estas ideas. Blanco es todo voto que no manifiesta preferencia. A diferencia de los blancos tenemos los votos nulos. Un voto nulo es un voto que manifiesta más de una preferencia. Por ejemplo, si el votante se abre un voto y manifiesta una preferencia para los dos candidatos. Ese es un voto que para todos los efectos es un voto nulo. De la misma forma sería un voto nulo uno que en vez de tener dos rayas generara una raya continua respecto de los dos candidatos. Se fijan que es muy distinto en el caso de los blancos, porque acá el que votó obviamente pasó sobre los guiones que estaban al lado de los nombres de cada candidato. Estos son ejemplos de votos nulos, claramente así definidos por la jurisprudencia del Tribunal Calificador de Elecciones. A la vez, si tenemos votos que manifiestan dos preferencias y a eso se les agrega una leyenda, como por ejemplo Viva la Patria, o por ejemplo cualquier otra leyenda, ese sigue siendo un voto nulo, porque lo que gobierna o lo que reina respecto de la interpretación es el hecho de que no tenga solamente una preferencia, sino que tiene dos preferencias. Voto nulo, en conclusión, manifiesta más de una preferencia. Voto blanco no manifiesta ninguna preferencia. Ahora veremos cuáles son los votos válidos y así entendido por el Tribunal Calificador de Elecciones. Un voto válido es un voto que manifiesta una preferencia de manera clara y en la forma que establece la ley.
Y la forma que establece la ley es a través de una línea vertical sobre la horizontal que está al lado del nombre del candidato respectivo. En este caso, voto válido sería un voto con estas características. Eso es un voto claramente válido. De la misma forma, es un voto claramente válido una manifestación de preferencia que vaya no tan al centro. Eso también se ha entendido por el Tribunal Calificador de Elecciones como un voto plenamente válido. Igualmente, se ha entendido que es un voto plenamente válido, un voto donde la línea vaya más hacia el final de la línea horizontal. Estos tres ejemplos que yo les estoy planteando han sido zanjados por la jurisprudencia del Tribunal Calificador de Elecciones y se han entendido efectivamente como votos válidos y que se suman al total de votos del candidato, en este caso, nuestro candidato. Ahora veremos los votos objetados. Es en los votos objetados donde hay que poner mayor atención. Un voto objetado es un voto que manifiesta la preferencia por uno de los candidatos, pero esa manifestación de preferencia no se ha hecho de la forma que describe la ley. Y les voy a mostrar algunos ejemplos. Cuando ustedes se encuentran con un voto que tiene esta característica, ese es un voto objetado. Voto objetado que manifiesta preferencia por nuestro candidato Alejandro Guille Álvarez, pero no con la línea vertical que señala la ley. Otro caso que se ha entendido como un voto objetado, pero que se suma a nuestro candidato, sería, por ejemplo, si nos encontramos con un voto que pone una X al final del nombre. Manifiesta una preferencia en beneficio de nuestro candidato, pero no de la forma que establece la ley. Son objetados, pero se contabilizan para nuestro candidato. Otro ejemplo sería si subraya el nombre. Es una manifestación de preferencia. Otro ejemplo sería si encierra el círculo. Otra es si pone la X al frente. Otra es si, además de todas estas manifestaciones, agrega una leyenda. Por ejemplo, Viva Chile. ¿Ah? O por ejemplo, si pone AC. Cualquiera de estas alternativas nos hace ver que estamos frente a un voto objetado, pero que manifiesta claramente una preferencia en beneficio de nuestro candidato, el senador Alejandro Guille Álvarez. Estos votos tenemos que preocuparnos el día del escrutinio que se sumen efectivamente a la cantidad de votos que ha obtenido nuestro candidato en dicha mesa. El error suele muchas veces darse tratando de entender de que este voto, en vez de ser un voto objetado, podrían tratar de entenderlo erróneamente como un voto nulo, ¿ya? En el entendido de que como estas letras están más arriba, estaría, o si la línea del Viva marcó, podrían decir, mira, lo que pasa es que en realidad marcó dos candidatos. Es en esos espacios grises en donde los apoderados de mesa son fundamentales. Este es un claro ejemplo de un voto que manifiesta preferencia y que tiene una leyenda. El Tribunal Calificador de Elecciones ha zanjado estas situaciones. Lo fundamental es que cuando ustedes constaten estas situaciones, hagan y dejen el registro expreso y explícito en el acta del escrutinio de la respectiva mesa. Quiero ser sumamente claro en este punto. Todo lo que ustedes como apoderados de mesa constaten, que no quede registrado en el acta, que ustedes crean que es una situación anómala y no quede registrado en el acta, no se va a poder defender ante las instancias del colegio escrutador o ante las instancias de los tribunales electorales respectivos. Es fundamental que lo que constaten, ya sea que ciertos votos, debiendo entenderse objetados y válidos, contabilizarlos para el senador Alejandro Guillén, no fue, eso tiene que quedar claramente reflejado. Y la otra cuestión que tiene que quedar claramente reflejada es lo que dice en relación con el voto asistido, que lo voy a señalar en un momento más. Hubo ciertas situaciones que observamos en la primera vuelta electoral. Una de ellas fue la recurrencia de personas que iban apoyando el voto asistido. Y me explico. Cuando una persona que está en situación de discapacidad o que es mayor de edad, tiene problemas de desplazamiento, la ley habilita que se pueda acercar e incluso votar con la asistencia de alguien que lo acompañe.
Lo que exige el legislador es que sea una persona de su confianza. Eso significa que lo que observamos el día 19 de noviembre es que muchas y muchos chilenos concurrieron, ya sea con sus hijos, con algún pariente, o con el padre, que los ayudó a poder ejercer el derecho ciudadano. Situaciones anómalas que observamos fue cuando una misma persona estaba llevando a distintos ciudadanos a apoyarlos en la función de asistencia. Esa situación fue denunciada a las autoridades electorales y la persona que estaba haciendo de, entre comillas, buen samaritano, que ayudaba a todas estas personas de edad, quedó detenida por la fuerza pública, tanto en cuanto el voto asistido es una línea muy fina que se tiene que cumplir al estricto apego de lo que señala la ley. Ese es un antecedente que ustedes, como apoderados de mesa, tienen que tener muy en cuenta y muy a la vista. En las actas, más aún, se registra cuántos votos asistidos se tuvo en esa respectiva mesa y quiénes eran aquellos que estaban asistiendo. Eso, para los que estamos en la defensa ante los tribunales o ante el colegio escrutador, es fundamental. Porque si nosotros vemos en el acta que ha habido una misma persona que se ha estado reiterando, nos va a permitir a nosotros hacer las reclamaciones respectivas y defender efectivamente la objetividad y el respeto de la norma electoral. Ojo con esa situación. Una segunda situación que observamos el día 19 de noviembre es que se generó un gran cambio de apoderados de mesa. Y muchas personas por primera vez desempeñaron esta tan importante función. El problema está en que muchos desconocían el rol preponderante y legal que tienen los apoderados de mesa. Eso significó que nos encontramos con algunas situaciones en donde el presidente de una mesa determinada e incluso sus vocales no permitían la presencia de los apoderados en la respectiva mesa. Esa situación se logró subsanar a lo largo del día con la presencia de nuestros apoderados generales y con la interconexión con las autoridades electorales del recinto. ¿Qué les quiero decir con eso? Les quiero decir de que no necesariamente quienes integran la mesa tienen un completo conocimiento o una completa experiencia. Muchos son nuevos y son novicios, al igual que quizás ustedes, los apoderados. Lo que es fundamental es que nuestros apoderados tengan claro cuál es su derecho. Su derecho es a poder estar durante todo el día en la mesa y durante el escrutinio y poder observar y dejar las reclamaciones respecto de aquellas cuestiones que crean que son necesarias constatar para los efectos de que los abogados podamos defenderla ante las instancias jurisdiccionales. Lo que ustedes observan es un facsímil. Con este facsímil fue que nosotros preparamos los ejemplos que ustedes vieron. Este facsímil lo entrega el servicio electoral y nos describe cómo va a ser el voto el día 17 de diciembre. Como ya les dije, lo fundamental es que tengamos apoderados y lo segundo, que nuestros apoderados dejen sus observaciones en las actas. Uno de los principales problemas que tienen nuestros apoderados es que a veces no saben cómo redactar estas observaciones. Y ahí es donde los manuales que nosotros hemos preparado tienen varios ejemplos de cómo podrían redactar ciertas situaciones que pudieran observar. Por ejemplo, se podría señalar de que el apoderado Juan Pérez reclama y deja constancia que un voto que se entendió nulo por toda la mesa ha sido erróneamente incorporado en la contabilidad de los números del candidato de la opción número 3. Otro ejemplo podría ser que Juan Pérez, apoderado del candidato Alejandro Guillé, reclama y deja constancia en esta acta de que votos objetados, pero que manifestaban clara preferencia en beneficio de nuestro candidato, el senador Alejandro Guillé, en vez de haber sido sumados a las preferencias, han sido incorporados dentro de los votos blancos.
Otro ejemplo podría ser que el candidato, el apoderado Juan Pérez, suponiendo que ese es el nombre del apoderado, el apoderado Juan Pérez, reclama y deja constancia en esta acta, refiriéndonos al acta de la mesa de escrutinio, que un voto que todos en la mesa observamos que era un voto nulo, que no manifestaba preferencia, fue erradamente incorporado en la sumatoria de los votos en beneficio del candidato Sebastián Piñera. Ese puede ser, si se fijan, son distintos casos de votos que, debiendo haber sido incorporados en la votación de nuestro candidato, el senador Guillé, no lo fueron, ya sea porque por error se pusieron dentro de los nulos o que por error se pusieron dentro de los blancos. Y la otra situación es que votos que, debiendo haber estado contabilizados dentro de los nulos o dentro de los blancos, según los ejemplos que ya vimos, erradamente han sido contabilizados como los votos dentro de las preferencias del candidato Piñera. Es decir, nuestra preocupación gira en torno de que logremos que se respete de la mejor forma posible cuál ha sido la voluntad del electorado. Lo que es nulo, lo que es blanco y lo que es objetado con una preferencia en beneficio de nuestro candidato se defiende. Se defiende a brazo partido si tiene la preferencia por el senador Alejandro Guillé. Y aquellos votos que erradamente, debiendo entenderse como nulos o como blancos, se estén incorporando de manera anómala dentro de la votación del candidato de la oposición, hacer la observación respectiva. No estamos llamando a generar ninguna tensión dentro de la mesa, tanto en cuanto lo que necesitamos es que, más que una discusión en el entorno o con las personas que están en el espacio, la discusión va a pasar. Lo relevante es que, en vez de discutir, pidamos y exijamos el derecho que tenemos a que quede registrado en el acta. Registrado el reclamo en el acta, es que los abogados tendremos el insumo para ir a defender esa votación. Amigas y amigos, Chile ha entrado en un gran proceso de transformación. Nuestra patria ha empezado a transitar por el rumbo de las reformas que buscan garantizar a nuestras hijas y a nuestros hijos una serie de derechos sociales. El primer paso lo dio la presidenta Michelle Bachelet. Fue un paso difícil, pero necesario. Y la primera vuelta del 19 de noviembre demostró en las urnas de que estas transformaciones son necesarias y son queridas por la mayoría de las y los chilenos. Vamos ahora a la segunda fase. Vamos a la segunda vuelta electoral. Vamos a consolidar en la votación del día 17 de diciembre, con mucha claridad en las urnas, que nuestro país va a seguir por esta senda de transformación. Un país que alcance el desarrollo con inequidad no es el país que le queremos dejar a nuestros hijos. Por lo tanto, es fundamental que nuestro candidato, el senador Alejandro Guillé Álvarez, sea el próximo presidente de la República. Y para ese empeño, ustedes juegan un rol protagónico el 17 de diciembre. Son ustedes los que defenderán aquella votación en beneficio de nuestro candidato, y que más que una votación, son ustedes los que defenderán nuestros sueños y los sueños de sus hijos, porque cada voto que seamos capaces de defender es una posibilidad que se suma a ir materializando el sueño de hacer de Chile una patria más justa. Yo los llamo a levantarnos temprano. Yo los llamo a que nos levantemos con convicción, con decisión, con mística, con aquella mística que se requiere en un país que se va a transformar no por el empeño egoísta de algunos, sino que el país que se va a transformar por el amor que le tenemos a los hijos y a las hijas de esta patria. Llegó el momento de que sean protagonistas, y ustedes, nosotros, seremos testigos y partícipes de la construcción del Chile que se merece todos nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones que vendrán.